A ver si logramos entender, bueno, la existencia de unos coprimos que tenemos que usar para el resto del ejercicio. ¿Está bien? Vamos a ver así, esto es 4A. No sé si hay alguna duda previa, si no, ya empezamos con el 4A. Que es la última pieza que nos falta para, bueno, conocer las raíces primitivas de cualquier módulo. Creo que me parece que no hay dudas, entonces voy a empezar con esto. Muy bien. El 4A nos dice lo siguiente. Sean R y S, ¿no? Están acá. Les escribí según su descomposición factorial, porque su descomposición de factores primos, porque la vamos a usar. Dos números cualesquiera, naturales cualesquiera, sin ninguna característica en particular. Tenemos que encontrar A y B enteros que sean coprimos, cuyo producto sea el mínimo común múltiplo de R con S. ¿Está bien? Y además, A tiene que ser un divisor de R y B tiene que ser un divisor de S. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a plantearlo de la siguiente forma. Vamos a decir que R y S son estos números según su descomposición en factores primos, P1 a la S1, P2 a la S2, P3 a la S3 y así sigue. Y lo mismo para R, ¿no? P1 a la R1, P2 a la R2 y así sigue. Bueno, vamos a suponer que A y B son otros números con esa misma forma, ¿no? P1 a la A1, P2 a la A2 y sigue, P1 a la B1, P2 a la B2 y así sigue. ¿Está claro? ¿Qué se tiene que cumplir para las tres? O sea, tenemos tres condiciones que cumplir. A dividida R. A dividida R. B dividida S. Y A por B es igual al mínimo común múltiplo de R con S. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo podemos interpretar? Esto ya lo saben de antes. La idea es que lo digan ustedes. Así vamos colaborando. ¿Cómo hacemos para verificar estas dos propiedades mirando la descomposición en factores primos, ¿no? Tenemos que A divida R y que B divida S. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tenemos que ver en la descomposición de factores primos para que efectivamente A sea un divisor de R y B sea un divisor de S? Las potencias de A sean menores con respecto a las de R de los factores primos. Exactamente, lo que tenemos que ver es que para todo I, A sub I sea menor o igual que R sub I. Vamos a hacer lo mismo para B, ¿está bien? Para todo I, B sub I es menor o igual a S sub I. ¿Bien? Esto es lo primero que tenemos que verificar para ver que efectivamente A es divisor de R y B es divisor de S. Ah, me faltó uno acá. Máximo común divisor de A con B es igual a 1. Porque tienen que ser coprimos, ¿está bien? Ahora, ¿cómo hacemos para verificar de nuevo con la descomposición de factores primos? Para verificar que A por B es igual al mínimo común múltiplo de R con S. ¿Está bien? Es decir, piénsenlo quizás bueno, ¿qué forma tiene la descomposición en factores primos del mínimo común múltiplo de R con S? ¿Y qué forma tiene la descomposición en factores primos de A por B? Piensen también, si no, cuando tomamos el mínimo común múltiplo de dos números, ese mínimo común múltiplo, ¿qué pasa en los exponentes en la división en factores primos? ¿Cómo los representamos? ¿Qué exponentes son? Basándonos obviamente en los exponentes de los primos de R y S. Esto lo tienen que saber. Exacto. Tiene que, el máximo, o sea, el exponente de un primo del mínimo común múltiplo tiene que ser igual al máximo de los exponentes del mismo primo en A o en B. Entonces lo que decimos es, bueno, ¿qué forma tienen los exponentes en A por B? La suma de los exponentes, ¿está bien? Es decir, A por B es P1 a la A1 más B1, P2 a la A2 más B2 y así para cada primo. Lo que hacemos es nos quedamos con los exponentes. Entonces, para todo I, A sub I más B sub I
tiene que ser igual, este es el exponente de un primo i en el lado de a por b, y acá vamos a escribir el exponente de un primo i en el lado r, en el lado mínimo común múltiplo de rs, que dijimos que es el máximo del r sub i y el s sub i. ¿Está bien? Y ahora la última que nos falta ver, todo el tiempo en forma de los exponentes, la última que nos falta ver, ¿cuál es? El máximo común divisor de a con b es 1. ¿Qué significa eso en cuanto a los no sé si se acuerdan de esto capaz? ¿Qué significa esto según los exponentes de los primos de a y de b? Pues esto lo estamos expresando todo en función de los exponentes. Que el mínimo es 0, que no coinciden exactamente. No, cuidado que no quedarse con los mínimos, o sea, porque si el máximo común divisor, está bien. El máximo común divisor es el mínimo de a sub i y b sub i. Pero la descomposición de factores primos de 1 son todos los primos a la 0. Que está perfecto lo que está diciendo, es una interpretación distinta, pero está bien. Es decir, para todo i, el mínimo de a sub i, b sub i es igual a 0. Esa es otra forma de verlo. ¿Está bien? Entonces, estas son las 4 condiciones que tienen que cumplir nuestros, o sea, fíjense que las condiciones son todas sobre los exponentes. ¿Está bien? Entonces vamos a numerarlos. Los voy a numerar 1, 2, 3 y 4. ¿Claro? Estas son las 4 condiciones que tienen que cumplir los exponentes de los factores primos de a y de b para que, bueno, sean los números que buscamos. Y lo que vamos a hacer ahora, esto es la parte que yo les voy a comentar, y ahora la gracia es que vamos a ver que efectivamente lo cumple. Vamos a definir los exponentes a sub i y b sub i de esta forma. ¿Está bien? ¿Qué vamos a decir? A sub i va a ser r sub i, es decir, el mismo exponente que acá, que o sea, el primo sub i, a sub i va a agarrar el exponente de r sub i, del mismo primo, si r sub i es más grande que s sub i. ¿Está bien? Es decir, toman un primo, se fijan, bueno, el exponente de ese primo en R es más grande que que el exponente del mismo primo en S. En el caso de ser más grande, bueno, dicen A sub i es igual a R sub i. ¿No? Y en el caso de que sea más chico o igual, lo hacemos valer 0. ¿Está bien? Vale 0 y ya está, no pasa nada. Viendo esto, lo primero que quiero que todos, o sea, si alguien no se da cuenta, lo mencione, así lo vemos, pero tiene que quedarles claro que A con esta condición es un divisor de R. ¿Está bien? ¿Por qué es un divisor de R? Bueno, convénzanse ustedes mismos, pero yo les comento, y si alguien no se convence, me comenta y lo vemos, pero fíjense que todos los exponentes son o 0, que en el caso de ser 0 está claro que es más chico que el exponente R sub i, ¿no? Porque el R sub i es o 0 o mayor. Si es 0, está claro que cumple esta condición. Y en el caso de ser un valor distinto de 0, es el mismo, ¿no? Es R sub i. Por lo tanto, A sub i es o 0 o igual al R sub i, por lo tanto siempre es menor. Porque es o igual o 0, y si es 0 seguro es menor o igual. Por lo tanto, A cumple, o sea, con esta definición A cumple que es un divisor. ¿Está bien? No veo que nadie diga que no, entonces voy a entender como que se comprendió. O sea que esta condición ya la cumplimos. Ahora viene la condición 2. O sea, la 2 que es el equivalente, pero para B sub i. Fíjense que la definición que vamos a dar es muy parecida, ¿no? Es lo mismo, ahora vamos a ver por qué acá ponemos un menor o igual. O sea, acá ponemos un mayor estricto y acá ponemos un menor o igual. Capaz que me parece que se va a ver más claro si lo hago así. Entonces, S sub i
S sub i es mayor o igual a R sub i. S sub i es menor estricto a S. ¿Está bien? Fíjense que estas son iguales, o sea, las condiciones de acá son iguales, salvo que lo único que cambia es que el igual en este está el de abajo y en este está el de arriba. Pero el resto son iguales, cambiando S sub i por R sub i. ¿Qué decimos? Decimos lo mismo, decimos B sub i vale S sub i, si S sub i es más grande o igual que R sub i, ¿está bien? Y 0 en el caso de que S sub i sea más chico que R sub i. Por el mismo argumento, espero que todos vean que efectivamente B es un divisor de S. ¿Está bien? Porque digamos, vale o 0 o lo mismo que el exponente para cada uno de los exponentes de los primos, por lo tanto, es un divisor. Entonces, estas dos ya las terminamos. Luego, queremos ver que A por B es igual al mínimo común múltiplo de R con S. Entonces, dijimos que para eso tenía que suceder que para todo I, la suma de los dos es igual al máximo. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a ver eso? Bueno, vamos a tener que estudiar estas asignaciones que le hicimos. Fíjense lo siguiente. Lo primero que hay que ver es que en la suma de los dos, bueno, no es necesario verlo ahora. Sí. En la suma de los dos, siempre hay uno que es 0. ¿Está bien? Porque fíjense, es decir, supongamos que R sub i es más chico que S sub i. ¿Está bien? O sea que hay uno, o sea, R es más chico, entonces, este vale 0, y como R es más chico o igual, ¿no? O sea, si decimos R es más chico o igual, entonces A sub i vale 0. Como R es más chico o igual, no estamos en esta condición, estamos en esta de acá. O sea, fíjense que estas son la misma, estas dos. Entonces, si este vale 0, este vale S sub i. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estas condiciones son las mismas, pero dada vuelta. Entonces, si este vale 0, este vale S sub i. Y lo mismo es al revés. Si este vale 0, ¿no? S sub i es más chico que R sub i, este vale R sub i. Entonces, porque R sub i es más grande que S sub i, ¿no? Es esta condición dada vuelta. Entonces, siempre hay uno que vale 0. Como siempre hay uno que valga 0, en realidad lo que es más fácil demostrar esto, por este argumento, ¿no? Siempre hay uno que vale 0, ¿por qué? Porque esta condición, si este vale 0, S sub i más chico que R sub i, estamos en esta. A sub i vale R sub i. Entonces, este vale 0. Y en el caso de que, perdón, en realidad es mejor así. Si vale S sub i, esta condición es esta condición de acá. Entonces este vale 0. Entonces, si este tiene un valor, el otro es 0. Y si este toma un valor, esta condición es la misma que la de acá, entonces, si A sub i vale R sub i, B sub i vale 0. Cuestión, siempre hay uno que vale 0. Por lo tanto, el mínimo de ambos es 0 siempre. Y ahora nos falta ver que el máximo es, bueno, el máximo de R sub i o S sub i. Y fíjense lo siguiente. ¿Cuándo toman un valor los A sub i y B sub i? A sub i toma el valor R sub i si R sub i es el más grande de los dos números. ¿Está bien? Y B sub i toma el valor S sub i cuando S sub i es el más grande de los dos números. Entonces, ya vimos que siempre hay uno que es 0 y el otro toma cierto valor. ¿Qué valor toma? Toma el valor del más grande de los dos números. ¿Está claro eso? Estamos diciendo que como tomamos el valor del más grande de los dos, la suma, uno va a ser 0 y el otro va a ser el más grande de los dos. ¿Se ve? Bien. Entonces fíjense que cumplimos con todas las características que tenía que cumplir el número. Los números A y B, perdón. Los números A y B tenían que ser A divisor de R, que lo vimos, porque estos números son siempre menores estrictos que estos. O sea, los A sub i son menores o estrictos que los R sub i. Menores o iguales. Lo mismo para el B. Todos los B sub i son más chicos o iguales que los S sub i. Por lo tanto, el A es divisor de R y el B es divisor de S. El máximo común divisor es 1, ya lo vimos. ¿Por qué? Porque la condición para el máximo común divisor es 1, porque el mínimo de los exponentes es 0. ¿Cómo vimos eso? Bueno, la condición que hace que un elemento valga un número distinto de 0
o que valga un número cualquiera, hace que el otro valga 0. Y viceversa, en el otro sentido, ¿no? Si este elemento vale algo, R sub i, que puede ser 0, pero vale algo, es por esta condición, y esta condición hace que el elemento este sea 0. Por lo tanto, siempre hay uno que es 0. Cumplimos que el máximo común divisor es 1, y luego, para ver que A por B es el mínimo común múltiplo, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, que la suma de los exponentes es el máximo, vimos que hay uno que siempre vale 0, y luego vemos que la definición para tomar un valor toma siempre el máximo de los dos, ¿no? S sub i si S sub i es más grande. Y acá dice R sub i si R sub i es más grande que el otro. Por lo tanto, efectivamente estamos tomando siempre el máximo. ¿Está bien? No sé si hay alguna duda con esto, pero esto es la prueba de que, o sea, es una prueba por construcción, digamos, porque mencionamos que estos dos son los números que cumplen todas las características que buscamos. O sea, bueno, perdón, estos dos, que lo que tienen son estos exponentes. Bien, me alegro. Le pude enmendar el error de la vez pasada. Y ahora podemos pasar a, bueno, a la parte B y luego la C. La C es la que más nos interesa. Bueno, no, es la D técnicamente la que nos interesa. ¿En qué se relaciona con raíces primitivas? Ahora lo vamos a ver. Pero mediante un algoritmo, o sea, la existencia de estos números nos va a permitir, debido a las características de A y de B, en comparación con R y con S, nos va a permitir construir elementos que tienen órdenes muy particulares. ¿Está bien? Ya vamos a ver por qué. O sea, en particular, o sea, esa demostración no era quizás tan interesante por sí sola, pero la necesitamos para uno de los ejercicios que viene ahora. Porque, bueno, los números con esas, propiedades van a servir. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir, parte de 4b. El 4b dice lo siguiente. X, y, elementos de un grupo, que conmutan, es decir, xy es igual a ix, y nos pide probar que existe z perteneciente a G tal que el orden de z es igual al mínimo común múltiplo de el orden de x, orden de y. ¿Está bien? Perfecto. Y luego nos dan una propiedad que dice, o sea, y nos añaden una sugerencia. ¿Qué dice la sugerencia? Dice, bueno, si hay dos elementos que conmutan, que tienen órdenes coprimos, entonces, si tenemos dos elementos que conmutan, que tienen órdenes coprimos, lo que va a suceder es que el orden del producto es el producto de los órdenes, ¿no? Es decir, sugerencia, vamos a botar acá, sugerencia, orden de G y orden de H. Coprimos. Entonces, no, orden de G y orden de H coprimos. G, H igual a H, G. Entonces, el orden de GH es igual orden de H, orden de G, orden de H. ¿Bien? Esta es una propiedad que nos agregan. Opa, patada. Que nos va a ser de utilidad. ¿Está bien? A ver si alguno tiene una idea. Porque, fíjense, nos piden, bueno, probar que existe un elemento Z con este orden. Con exactamente este orden. El mínimo común múltiplo de ambos elementos. Y nos dan una sugerencia. Generalmente cuando se les da una sugerencia la van a aplicar, ¿no? Es bastante claro. Pero la pregunta es que, bueno, hay que
muchas veces hay que adaptar el problema para poder llevar a cabo la sugerencia. ¿No? Y como pueden ver, en este caso, o sea, como espero que vean, en este caso quizás no estamos en las hipótesis de la sugerencia. ¿No? ¿Alguien no ve eso? El orden de X y el orden de H no sabemos cuánto valen, capaz que no son comprimos, por lo tanto no podemos aplicar la sugerencia. Mi pregunta es, ¿cómo podemos adaptar el problema para llevar a cabo la sugerencia? Suponer no, porque al suponer estás dejando cosas al aire, ¿no? Puede ser, puede ser que suceda o puede ser que no. En particular no vamos a llevar a cabo la suposición. Algo que tiene que estar claro, ¿no? Que no lo aclaré, o sea, no lo mencioné, pero tiene que estar claro desde ya. El elemento Z que vamos a encontrar claramente va a estar basado en X y en Y, porque son los únicos dos elementos que conocemos. Por lo tanto, el elemento Z que vamos a encontrar va a ser algo en función de X y de Y. Con los X estrella e Y estrella. Si te referís a los cofactores, hay que tener cuidado por el momento, porque ¿cómo es esto? Porque, o sea, no necesariamente son números X e Y. ¿Está bien? O sea, vas por un buen camino, digamos, pensando en números así, pero no necesariamente son varios. Bueno, mencionemos lo siguiente, ¿está bien? ¿Qué pasa? Yo les voy a contar que lo que vamos a suponer es, vamos a usar una fórmula que ya vimos, que es que el orden de G a la N es igual, el orden de G dividido el máximo común divisor de el orden de G, N. ¿Está bien? Vamos a usar esto para encontrar nuestros elementos. Y en particular hay otra cosa que les voy a recordar. Vamos a decir que, o sea, que recordar no, vamos como a hacer o sea, es un hecho que es verdad, pero, o sea, todavía como que no, es complicado, ¿cómo lo menciono? O sea, no es una suposición porque es la única forma que vamos a poder escribirlo, pero Z lo vamos a llamar X e Y a la, ¿qué número les pongo? A y B por ahora, después capaz lo cambiamos. No, A y B no me sirve. B y W, ¿está bien? Dos números. Pero esto lo podemos escribir así, porque bueno, Y y X conmutan, entonces no estamos asumiendo nada poniendo X primero e Y después. Y está claro que a Z lo vamos a generar, o sea, de alguna forma lo vamos a expresar en función de X y de Y. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, son los únicos elementos del conjunto que conocemos, entonces es la única forma que tenemos de expresar el número. ¿Ven? Suponiendo que el orden de estos números, ¿no?, fuese con primo, o sea que el orden de X a la B y el orden de Y a la W fuese con primo, sería bastante fácil, ¿no? ¿Se ve eso? ¿Por qué sería fácil? Bueno, porque el orden de X a la B y Y a la W sería el orden de, el orden de estos dos elementos, o sea, si orden de X a la B comprimo con, voy a anotarlo arriba mejor, si máximo común divisor de orden de X a la B con orden de Y a la W es igual a 1, ¿qué es lo que pasa? O sea, simplemente necesitamos el producto de dos números que fuese el mínimo común múltiplo. O sea, el orden de X a la B y a la W es igual orden de X a la B, orden de Y a la W, igual, o sea, y acá lo voy a anotar con otro color, igual el mínimo común múltiplo de orden de X, orden de Y.
quiero esto, bueno, buscamos esta igualdad. ¿Está bien? Entonces ahora fíjense en un dato interesante. En el caso de que, dijimos, en el caso de que el orden de estos elementos fuese con primo, podríamos hacer esto, y lo que buscamos es que este producto sea igual al mínimo común múltiplo. Y ahora es cuando viene la idea lógica de, bueno, si se tienen varios ejercicios de corrido, es muy inseguro que se vayan usando propiedades de los anteriores para los siguientes. ¿Qué dos números cuyo producto nos da el mínimo común múltiplo de dos números? O sea, tenemos un producto de dos números y queremos que el resultado sea el mínimo común múltiplo de otros dos números. ¿Está bien? ¿Cuáles pueden ser el orden de x a la b y el orden de y a la w? Y recuerden lo importante, tienen que ser primos. Primos no, coprimos. ¿Qué dos números? Coprimos, conocemos que al multiplicarlo nos da el mínimo común múltiplo de otros dos números distintos. R y S de la parte anterior. Cuidado que R y S de la parte anterior eran números cualesquiera. Ah, Pero sí, o sea, va por el camino. Lo de la parte A y B. Exactamente. O sea, queremos que este sea básicamente un producto que nos da el mínimo como múltiplo. ¿Qué nos vendría bien? Que esto fuese A y que esto fuese B para orden de X, orden de Y. ¿Está bien? Eso es lo que queremos. Ahora lo que sucede es que la otra característica que tenían que tener era que el orden de... Perdón, el orden no. Que A tenía que dividir a R, que en este caso R es orden de X, ¿no? Y la respuesta es, A divide al orden de... A es un divisor. O sea, el orden de X a la B es divisor del orden de X. Una pregunta para ustedes. ¿El orden de X a la B es un divisor del orden de X? La misma pregunta va para el orden de Y a la W. ¿Es un divisor del orden de Y? La propiedad que les permite afirmar eso está escrita en el pizarrón ahora mismo. S. Lo pueden ver por varias formas, lo pueden pensar simplemente por propiedades de orden que ya vimos, o también pueden ir a esto, ¿no? Si ven esta definición, que el orden de G a la n es el orden de G dividido este máximo común divisor, pasan el máximo común divisor para este otro lado, y le va a quedar claro que el orden de G a la n divide al orden de G. Lo mismo pasa con el orden de Y a la W, ¿no? Por lo tanto, lo que vemos hasta ahora es que tenemos todas las características para... O sea, estos dos números tienen toda la condición para hacer esto, ¿no? Para hacer el par, para hacer los números A y B como en el ejercicio pasado. Como en la parte A y B para orden de X, orden de Y. ¿Está bien? Por lo tanto tenemos todo. Ahora lo que tenemos que encontrar que es, bueno, ¿cuál es el valor de B y cuál es el valor de W que nos hacen que el orden de X a la B sea A y el orden de X a la W, de la Y a la W sea B? Eso es lo único que nos falta, ¿no? Encontrar cuál es el valor de B corta y cuál es el valor de W que cumpla eso. O sea, ¿cuál es el valor de B que hace que este orden sea comprimo con este otro? Que es lo mismo que decir que valga A y B, porque vimos que los A y B que construíamos en la parte anterior eran comprimos. Bueno, y ahora vamos a ir a esta forma, ¿no? Vamos a plantearlo para X. El orden de X a la B es igual a el orden de G para el orden de X dividido el máximo común divisor de orden de G. De nuevo con G, qué pesado. Coma
B corta. ¿Está bien? Y esto es igual a A. ¿Está bien? Este va de acá. La pregunta es, bueno, ¿cuánto tiene que valer B para que A, o sea, para que este valor de A? Algo que vamos a necesitar definir para eso es, bueno, A por Q. No le puse nombre en el ejercicio pasado, no. A por Q es igual orden de X, y B por K es igual orden de Y. ¿Bien? Ya vimos que son divisores. Ya vimos que son, o sea, sabemos que son divisores por esta fórmula de acá. Lo único que nos resta decir es, bueno, que cuánto vale, o sea, sabemos que son divisores. Vamos a llamar al cociente, le ponemos Q, no importa cuánto vale, le vamos a poner Q. Pero es cierto el número. ¿Está bien? Sabemos que A por Q es orden de X, B por K es orden de G. Y lo que buscamos es que el orden de X dividido el máximo común divisor de orden de X con B corta nos dé A. ¿Cuánto tiene que valer entonces B corta? Viendo esta igualdad de acá arriba. ¿Ven? Viendo esto, es A por Q es igual a orden de X. Y lo que buscamos es orden de X dividido cierto número, que tenemos que hacer que B valga cierto, algo para conseguir ese cierto número, y nos dé A. Matías dice Q con un signo de pregunta, pero no seas tímido, que sí, o sea, tiralo con toda la fe, y bueno, hay que tirar cosas contra la pared y ver qué pega. Q doble factorial, no, un pesado. Sí, efectivamente es Q. Fíjense que Q es un divisor de orden de X, y el máximo común divisor entre orden de X y un divisor de orden de X va a ser el mismo divisor. Entonces, si B vale Q, el máximo común divisor de orden de X y Q, que recuerden, Q es un divisor de orden de X, va a ser igual a Q. Entonces lo podemos poner de esta forma. ¿Dónde dejé el verde? Acá. Esto va a ser igual a orden de X sobre máximo común divisor de orden de X, Q. Bueno, no. Vamos a ver acá Q nomás. Esto es orden de X sobre Q, que es igual a A. Y por acá voy a poner A por Q es igual a orden de X. Acá pongo B por K es igual a orden de Y. ¿Ven? Entonces, el orden de X sobre Q nos va a dar A. ¿Y cómo conseguimos eso? Bueno, lo conseguimos con B igual Q. Y esto se cumple para B igual a Q. Bueno, de forma totalmente análoga, vamos a ver que, bueno, W va a tener que valer K, pero el razonamiento es totalmente el mismo. Ponemos análogo. W igual a K. ¿Ven? ¿Y qué es lo que pasa? El orden de X a la Q, Y a la K,
es igual a, como el orden de x a la q y el orden de y a la k son coprimos, porque son a y b, ¿está bien? Es igual a el orden de x a la q por el orden de y a la k. Vamos a anotarlo de vuelta. Y a la k, que es igual a a por b, que es igual a el mínimo común múltiplo de orden de x por orden de y. Cada vez escribía más abajo, qué pesado. Vamos arriba. Esto es el orden de x a la q, orden de y a la k, que es igual a por b, que es igual a orden, el mínimo común múltiplo, orden de x, orden de y. ¿Está bien? ¿Se entendió? Básicamente, o sea, en lo que consiste este ejercicio es en apoyarse fuerte en la parte anterior. En la parte anterior demostramos que existen A y B con esas características. Entonces decimos, bueno, tenemos nuestros dos números, orden de X y orden de Y. Como sabemos que existen esos números, decimos, entre comillas, dame esos números, A y B, los seguimos llamando, con todas las características que tienen, ¿no? Sabemos que A por Q es el orden de X y que B por K es el orden de Y. Luego queremos que eso es lo que valgan estos números de acá. Y queremos ver si efectivamente podemos hacer que valgan esos números. Bueno, el orden de X a la B es el orden de X dividido el máximo común divisor, el orden de X con B. Y vemos que si tomamos B igual a Q, bueno, efectivamente, el máximo común divisor de abajo nos queda Q, por lo tanto nos queda orden de X sobre Q. Y según cómo definimos que llevaban a cabo la división A y B entre orden de X y orden de Y, orden de X sobre Q nos queda A. Por lo tanto, el orden de X a la Q es igual a K. Es igual a A. El orden de X a la Q es igual a A. Análogamente, sustituyendo el valor W por K, tenemos que el orden de Y a la K es B. Por lo tanto, como A y B son coprimos, es decir, el orden de G y el orden de H son coprimos, es el orden de X a la Q y el orden de Y a la K son coprimos y conmutan, porque X e Y conmutan, el orden del producto es el producto de los órdenes. Entonces, acá abajo podemos decir, el orden de X a la Q, Y a la K, es igual el orden X a la Q por el orden de Y a la K, que es igual A por B, y esto es igual el mínimo común múltiplo de orden de X orden de Y. ¿Está bien? ¿Queda alguna duda? Ya nos estamos acercando a demostrar que efectivamente todos los primos tienen raíces primitivas. Parece que no hay duda, perfecto, entonces ya continuamos. Hoy va para terminar el 9 porque los ejercicios del final en particular no los vamos a hacer demasiado. O sea, si alguno quiere ver un poco podemos ver, pero o sea, lo que tengo planeado para dentro de la hora y media de práctico no llega a los ejercicios del final. Es decir, yo quiero ver esto, quiero ver todo el 4 que lleva un tiempo largo. Y después capaz vemos algo del 10, o podemos ver un poco del 12, 13 o 14, pero en realidad, si terminamos el 4 por completo, digamos, la clase fue de acuerdo a lo planeado. ¿Tienen miedo de las demostraciones del parcial? Y, ¿qué decirles? También, o sea,
Personalmente, yo establecería que, bueno, a medida que tengan tiempo, vean cuánto van a demostrar de todo lo necesario. Si les preguntan, bueno, demostrar que todo primo tiene raíz primitiva, bueno, en realidad, entre poder, pueden, ¿no? Dependiendo del tiempo que tienen, cuántas suposiciones hacen. Por ejemplo, capaz que solo hacen la próxima parte o sea, la parte, la que vamos a demostrar ahora, que es la parte, o sea, C y D en conjunto demuestran que todo primo tiene raíces primitivas, se apoyan en la parte A y B. Si tienen mucho tiempo, capaz demuestran la parte A y B, pero está. Lo que tiene también es eso de que mencionan ahí, Nicolás, que bueno, es una demostración que no está en las notas específicamente dice, está en el práctico. Entonces, al no tener, digamos, una demostración centralizada, varias veces no se pregunta si, o sea, por Dios, sépanlo, pero al no haber una demostración centralizada es menos probable que lo pregunten, ¿no? Porque es decir, se tiene que considerar como todas las distintas versiones de lo que puede hacer la demostración para tener en cuenta a la hora de corregir. Por lo tanto, saquen sus propias conclusiones al respecto y vean si le estudian o qué tanto le estudian. Por favor, estudienla, porque se supone que tienen que saber por qué todos los primos tienen raíces primitivas. Si les preguntan en el parcial, bueno, ¿por qué demuestra que hay raíces primitivas módulo tanto? Lo que ustedes podrían llegar a decir es, bueno, por el algoritmo existe una raíz primitiva módulo P, y mediante estos pasos de construcción se puede construir una raíz primitiva módulo P a la alfa, 2P a la alfa, cualquier cosa. Muy bien, entonces ya hicimos la parte B, ahora tenemos que hablar un poco de la parte C, que ahora sí ya nos empezamos a centrar en lo que es raíces primitivas. Nos dice lo siguiente. P', entonces este número es primo, G pertenece a U de P, ¿está bien? El orden de G es menor que P menos 1, es D, perdón, es igual a D menor que P menos 1. También lo pueden ver como, bueno, G no es una raíz primitiva, ¿no? Está claro que P menos 1 es phi de P, y vemos que el cardenal de U de P es P menos 1, phi de P. ¿Bien? El orden del elemento es menor que el cardenal del grupo, no es un generador, no es raíz primitiva, como ustedes quieran mencionarlo, efectivamente, no tenemos un generador, es lo que está diciendo. Ahora lo que nos dice es lo siguiente. Parte 1. H no pertenece a lo generado por G. Y acá voy a apoyarme en el teórico, en el lemas 4. Algo que hay por ahí, que menciona Nicolás, para parte de esta demostración, ¿no? Dice, H no pertenece al cardenal de G, entonces ver que el orden de H no divide a D. ¿Está bien? Y nos tiran una sugerencia, nos dicen, sugerencia x a la D menos 1 igual a 0. Congruente con 0 debería ser este. ¿Está bien? Esa es la sugerencia que nos dan, es decir, esto acá que es muy raro. Sugerencia, considerar la ecuación x a la D menos 1 congruente con 0. ¿Está bien? ¿A alguno se le ocurre alguno de los lemas de las notas que deberían saber o haber visto en el teórico para aplicar acá y poder acercarnos capaz a una solución o ver? O más fácil, vamos a pensar en ciertas... ¿Cómo es esto? Vamos a pensar en una ecuación en particular. Vamos a pensar en una congruencia de la forma x a la D menos 1. Acá me faltó.
¿Bien? Vamos a empezar en una ecuación de esa forma, ¿no? X a la D congruente con 1 módulo P. Ahora lo que yo les voy a preguntar es, según basándose en las notas, en lo que vieron en el teórico y semejante. Antes de simplemente enunciar el tema. ¿Qué elementos cumplen esa ecuación? ¿Qué elementos del grupo, al menos, o díganme uno por lo menos, o sea, el obvio, capaz, cumplen que el elemento elevado a la D es congruente con 1? G. G es el primero que dicen, es correcto. O sea, vamos a anotar acá soluciones. G es una solución obvia, ¿no? Es decir, G a la D es 1. ¿Por qué? Porque definimos como el orden. ¿Qué otro elemento sabemos que cumple que el elevado a la D es 1? Antes de eso, Pablo, hay uno que es el otro obvio, digamos. ¿Qué elemento elevado a la D es congruente con 1? El neutro, es decir, 1. También va a cumplir que, bueno, esto a la D es congruente con 1. En particular, Pablo mencionó que todos los generados por D, por G, digo, van a ser solución. ¿Cómo vemos eso? Decimos, cualquier G a la N cumple. ¿Por qué? Porque tenemos G a la N a la D es congruente con G a la D a la N, que es congruente con 1 a la N, que es congruente con 1 módulo P. ¿Está bien? Y ahora, ¿alguno sabe o recuerda de las notas cuántas soluciones tiene esa ecuación? Exactamente, Rocío va a tener de soluciones. En las notas hay dos teoremas que voy a solamente enunciar, la demostración la pueden ver dentro de las notas. Hay dos teoremas. Uno dice que el polinomio de la forma x a la q más a sub q menos 1 por x a la q menos 1 más así hasta a sub 1 x más a sub 0 congruente con 0 módulo n, corríjanme, pero creo que es n nomás. El teorema dice que esto, hay dos lemas o teoremas, esto tiene máximo Q soluciones. Esto tiene máximo Q soluciones. El razonamiento, o sea, acá estamos viendo algo totalmente discreto, ¿no? Pero en verdad el razonamiento es totalmente análogo al cálculo diferencial, ¿está bien? ¿Cuántas raíces tiene un polinomio? Como máximo, su grado. ¿Ven? Piensen en x a la 2. Puede tener dos raíces en el caso de que corta el eje, es decir, x a la 2 tiene dos raíces en un caso así, tiene una raíz en un caso así, y tiene 0 raíces en un caso así. ¿No? Esto es x a la 2, o sea, es x a la 2 trasladado. No tiene dos raíces, una raíz o 0 raíces. Bueno, es lo mismo para esto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si piensan esto como un polinomio continuo, es decir, como un cálculo diferencial, lo que va a suceder es que, bueno, las raíces van a ser todas las raíces o sea, las soluciones de esto van a ser todas las soluciones del polinomio normal que caigan dentro de los enteros. Y que, bueno, luego cambian a módulo, en el caso de que se les va, si la solución le queda 40.000, lo bajan a módulo y esa es su solución. Pero efectivamente, pueden pensarlo como que las soluciones de esto pueden ser, o sea, serían el mismo tipo de soluciones que el cálculo en variables continuas. Eso es lo primero que dice. Y luego, lo siguiente que encuentran es otro lema
muy parecido, que es un caso particular de este. ¿Qué dice? Dice que x a la q congruente con 1, módulo n. Creo que es módulo n. Si pueden, corríjame. Dice, tiene exactamente q soluciones. Creo que me estoy comiendo alguna hipótesis acá, pero esto no es el teórico, es decir, esto véanlo en las notas, por favor. Es módulo n si n'. Ah, bien, bien, bien. Está. Entonces, vamos a ponerle p y se entiende que es primo. Gracias. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que vamos a estar utilizando acá. Decimos que x a la q congruente con 1 módulo p tiene exactamente q soluciones. ¿Ven? Ni más ni menos. ¿Está bien? Entonces, usando efectivamente que ahora en vez de x a la q vamos a usar nuestro caso de x a la d, ¿no? Y sabemos que tiene exactamente Q soluciones, D soluciones, ¿no? Este caso acá, vamos a decir, tiene D soluciones. ¿Cuáles son las D soluciones? ¿Ven? Porque ya mencionamos que tenemos, bueno, cualquier G a la N cumple, ¿no? Es una solución. ¿Son todas las soluciones? Es mi pregunta. Exactamente. Lo generado por G tiene D elementos distintos, porque recuerden que lo generado por un elemento tiene tantos elementos como su orden. Por lo tanto, el cardenal de lo generado por G son las D soluciones del conjunto. Acá decimos, lo generado por G son soluciones, y son D soluciones distintas. ¿Ven? Tenemos D soluciones distintas. Entonces, a la conclusión que podemos llegar es que tenemos todas las soluciones. No nos falta ninguna. ¿Está claro? O sea, ¿qué es lo que sabemos? Como H no pertenece a lo generado por G, H no es solución de H a la D congruente con 1 módulo P. No es, vamos a poner, H no es solución. Ya está el no acá. O sea, quiero tachar esta congruencia, pero en realidad ya puse el no. Entonces vamos a simplemente decir H a la D no es congruente con 1 módulo P. Ahora yo quiero que algunos se anime a decir por qué saber que H a la D no es congruente con 1 módulo P significa que el orden de H no puede dividir a D. Si orden de H por Q fuese igual a D, H a la D es igual orden de H a la Q y así. Exactamente, decimos, correcto razonamiento, si orden de H divide a D, bueno, vamos a hacer tal cual dijo Pablo, es igual, orden de H es Q por D, entonces H a la D es congruente con H, eso es una D, con H a la orden de H y esto a la Q, que es igual a 1 a la Q, congruente con 1 módulo P. ¿Bien? Absurdo, vamos a anotar acá el absurdo, tiqui, tiqui. Todo
esto así, acá vamos a decir todo esto. O sea, es un absurdo, pero la contradicción está con esto, ¿no? Técnicamente el absurdo es contradicción con hipótesis. Acá no es una hipótesis, es una propiedad, o sea, es una conclusión que vimos, por lo tanto es una contradicción, más que un absurdo capaz. Esta fecha. Quiero que quede claro que esto contradice esto. Entonces, el orden de H no divide de. ¿Está bien? Si no quedan más preguntas, ya estamos en las condiciones de ver el motivo, o sea, no el algoritmo, sino el motivo por el cual todos los primos tienen raíces primitivas. Si hay una pregunta, la respondemos ahora. Si no, ya pasamos a ver por qué lo tienen y el algoritmo lo diseñamos ahí. El algoritmo lo voy a diseñar más o menos, no voy a dar un algoritmo paso por paso, pero es como la idea general que para definir el algoritmo lo vamos a ver. Bien, parece que no hay más preguntas, entonces podemos seguir. La parte 2 nos dice, probar que existe un elemento probar que existe un elemento Z, perteneciente a UDP, que tenga un orden más grande que el orden de G. Es decir, existe, probar, que existe Z perteneciente a UDP, tal que el orden de Z es más grande que el orden de G. ¿No? Entonces, yo la primera parte la hago por ustedes, digamos. Digo, como orden de G es menor a P-1, entonces, bueno, acá me esto vamos a poner phi de P, me gusta más. Entonces, lo generado por G es distinto de UDP. Y acá voy a decir, entonces, existe H que no pertenece a lo generado por G. ¿Está bien? Esa parte es, en principio, lo que hicimos fue encontramos un elemento que no pertenece a... que no pertenece a lo generado por G. Es decir, estamos diciendo, bueno, como esto no es un generador, como G no es un generador, hay un elemento que no puede pertenecer a lo generado. Ahora mi pregunta a ustedes es, bueno, usando este elemento nuevo que encontramos, y además G, obviamente, quiero que alguno se anime a ver si qué podría ser un candidato para Z. Que recuerden que la característica que tiene que tener es que el orden de Z sea más grande que el orden de G. Es bastante sencillo, así que no tengan miedo. Una raíz primitiva, cuidado que ¿cómo explicarlo? No, o sea, no estamos buscando ahora mismo una raíz primitiva, Pablo. Estamos buscando simplemente un elemento con mayor orden. Que ya está, eso es buenísimo, es un avance, pero no nos alcanza. H no necesariamente va a tener un orden más grande. H simplemente tiene un orden que no divide al orden a D, ¿está bien? Pero puede ser más chico. Por ejemplo, G puede tener orden 3 y H puede tener orden 2. Y en ese caso es H en realidad tiene un orden más chico, no nos sirve. Pero hay una forma, de nuevo, usando las partes anteriores, para construir un elemento con mayor orden.
Este lo hizo usando la propiedad que decía que si P era primo, U de P tenía raíz primitiva. Sí, o sea, está mal, no en el sentido del argumento, sino en el sentido de que es esto. O sea, estás demostrando eso mismo. Esta es la propiedad que te va a permitir decir que, que todo U de P tiene raíz primitiva. Esto es lo que estamos viendo acá, que es, me das un elemento, o sea, fíjate qué es lo que te dice la propiedad. Me das un elemento que no genera, encuentro un elemento que genera mayor cantidad de cosas. ¿Está bien? Y la única hipótesis que tenés acá es esto, es que tenés un elemento cuyo orden no genera. ¿Está bien? Entonces, lo que decís es, bueno, agarro un elemento que no genera, encuentro uno que genera más. Ese elemento que genera más, ¿genera todo el conjunto? Si me decís que no, encuentro otro elemento que genera más. Si no genera, encuentro otro elemento que genera más. Y así seguís. ¿Está bien? Una y otra vez generando más y más, hasta que se te rompe la hipótesis. ¿Por qué? Encontrás un elemento que genera todo. ¿Está bien? Eso es lo que va a suceder. Siempre podés, o sea, me das cualquier elemento no generador, encuentro algo que genera más. Y vas a repetir eso hasta que encuentres uno que es generador y es tipo, bueno, no hay nada que genere más porque esto ya genera todo. Bueno, no hay muchos candidatos ahí, no se animan mucho, pero piensen en la propiedad que vimos en la parte B, era en la parte B. La parte B vimos una propiedad que es, bueno, tipo, es lo que nos importa. Es decir, con esa propiedad ya alcanza. Es bastante fácil. Mínimo con un múltiplo de H y G. En verdad no, porque... Bueno, mínimo con un múltiplo de H y G es un elemento de UDP, cuando lo bajas a módulo, pero capaz que funciona, pero hay uno más fácil. No, en realidad es el elemento que buscábamos, pero no hay por qué plantearlo como mínimo como un múltiplo. Porque, ¿qué pasa? Vamos a decir, para probar, que Z es H por G. ¿Por qué no? ¿Está bien? Podemos plantearlo, ¿no? Podemos plantear H por G. Si quieren, podrían hacer un planteo con potencias, pero era más fácil, lo más fácil es esto. ¿Qué sabemos? Sabemos que el orden de Z es igual, el mínimo común múltiplo de el orden de H con el orden de G. ¿Está bien? Esto de acá es por la parte B. Voy a anotar acá por B. Por B. Por B sabemos que el orden, esto me quedó re chueco, pero ahí lo anoto un poco más derecho. El mínimo común múltiplo de orden de G, orden de H. Un poco mejor. Ahí. ¿Bien? Sabemos esto, sabemos que por la parte B, el orden de un elemento, que es el producto de dos elementos, que conmutan, es importante que conmutan, pero cuando trabajamos en UDP, es decir, en el cuerpo U, siempre van a conmutar, ¿no? Porque es el producto de enteros. Entonces sabemos que conmutan, por lo tanto, el orden de Z es igual al máximo común divisor del orden de G con el orden de H. Acá voy a decir HG igual a GH. Entonces, la pregunta es este número más grande que el orden de G? ¿Cómo aplicamos B ahí? Z es igual a H por G. Déjame ver algo. En realidad no tenemos por qué hacer esto, perdón. Disculpen. No tenemos por qué decir cuánto vale Z. Simplemente podemos decir, por la parte B lo podemos aplicar. Me equivoqué en esa parte, asumí que Z tenía un valor, pero no necesariamente. Pero efectivamente, por la parte B, ahora sí, ¿qué es lo que nos dice la parte B? Existe un elemento que tiene orden mínimo como un múltiplo de ambos, ¿no?
Si no me equivoco, va a resultar que, o sea, creo que no lo vamos a ver. No, sí, tendríamos que ver. Pero si no me equivoco, Z resulta siendo G por H. Bueno, después vemos. Pero efectivamente, existe un Z cuyo orden va a ser el mínimo común múltiplo. Ahora la pregunta es, ¿por qué que el orden sea el mínimo común múltiplo? Significa que es más grande que el orden de G. A ver si alguno se anima a decir. O alguno se logran dar cuenta de que este mínimo común múltiplo es más grande que el orden de G. Es decir, yo pongo acá esto es más grande que el orden de G. Anímense. Anímense, como les gusta decir. Anímense. Capaz que lo que podemos ver es lo siguiente, vamos por partes, decimos, por MCM, ¿no? Por mínimo común múltiplo, necesariamente el mínimo común múltiplo de orden de G con orden de H es igual a orden de G por Q, ¿no? Por cierto, Q. Es fácil ver que esto es más grande igual que el orden de G, ¿no? Porque Q es un natural. Entonces, es fácil ver que este mínimo común múltiplo es más grande o igual que el orden de G. Ahora lo que tenemos que ver es, bueno, ¿es el orden de G? Es decir, sabemos que es más grande o igual. Ahora lo que tenemos que demostrar es que no puede ser igual y con eso terminamos. Asumo el mínimo común múltiplo de orden de G con orden de H es igual a orden de G, ¿no? ¿Qué pasa? Por definición, es el mínimo común múltiplo de ambos, ¿no? Por lo tanto, también es un múltiplo de H. Lo vamos a expresar como orden de H por K. Y acá donde estaría el absurdo, ¿no? Porque acá estamos afirmando que el mínimo común múltiplo es orden de G, pero queremos llegar a que no es válido, no es correcto lo que dijimos. ¿Dónde está la contradicción? De nuevo podemos ver, está diciendo que orden de H divide a G. Exactamente. O sea, en este caso, entonces, orden de H divide a orden de G. Y ahí está el absurdo de la parte anterior. Absurdo, o sea, esto de acá, absurdo por parte 1, ¿no? Gracias, Gaetano. Entonces, efectivamente, acá está el absurdo, entonces no puede ser igual al orden de G. Entonces decimos mínimo común múltiplo, el orden de G, orden de H, es distinto de orden de G. Lo tengo re mal escrito ese. Orden de G. Pero tenemos que es distinto y mayor o igual. Entonces es mayor estricto. ¿Está bien? Así de sencillo. Si es más grande o igual, pero a la vez no es igual, es mayor estricto. Y es lo que queríamos ver acá. El orden de Z, que por B sabemos que existe, este Z,
tiene un orden, que es el máximo múltiplo de orden de G o orden de H, que tiene que ser más grande que orden de G. Y acá es que demostramos, bueno, que efectivamente tienen que existir raíces primitivas. ¿Por qué? Me das un elemento que no genera el conjunto, te encuentro otro, o sea, por propiedades, tiene que haber otro que genere más parte del conjunto. Bueno, ¿genera todo el conjunto? No. Bueno, te puedo encontrar otro elemento por propiedad que genera mayor parte del conjunto. Y así siguen. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Todo lo que quieran. En particular, viendo la parte, si recuerdan la parte A, este Z, vamos a corregir lo que dije al principio, es G por H, o sea, es G a la Q, H a la K, con, acá son por representación, con A por Q igual a orden de G, H por K igual a orden de H, no, H no, B por K igual a orden de H, con A y B como en parte A. ¿Ven? Como, o sea, con A y B definidos como en la parte A. Ese sería el algoritmo. Y el algoritmo es, o sea, sí. Sin esto, o sea, sin esta parte, sin esta renglón que acabo de escribir, lo que tenés es la demostración. Agregando esto, estarías especificando el algoritmo. Es decir, ahora, si quieren, lo escribimos un poco mejor. Pero es decir, tomás un elemento, ¿no? Acá voy a expresar el algoritmo con palabras nomás. Tomás un elemento. Chequeas cuánto genera ese, o sea, qué parte del conjunto genera ese elemento. Si es un generador, terminaste, ya está. Chau. Si no es un generador, tiene orden D. Entonces, tomás un elemento del conjunto que no pertenezca a lo generado por el primer elemento que agarraste, ¿no? Tomás uno que no pertenezca. También le calculás el orden. Si ves que es un generador, chau, ya está, ya terminaste, porque este número genera. Si ninguno de los dos que tomaste es un generador, ¿no? Sabés que ninguno pertenece a lo generado por el otro, importante. Entonces, ¿qué haces? Construís un Z, o sea, calculás A, Q, B y K que cumplan esto, ¿no? Donde A y B son comprimos y el producto es el mínimo común múltiplo. Calculás esto. Entonces, ahora tu nuevo candidato es Z igual G a la Q, H a la K. Sabés que ese Z va a tener como orden el mínimo común múltiplo. O sea, el orden de este elemento ya, o sea, no lo tendrías que calcular para chequear si es generador o no, porque sabés que es el mínimo común múltiplo. Pero en realidad te va a convenir calcular lo generado por el Z, porque vos cuando agarrás otro, o sea, si vas a repetir un paso del algoritmo, cuando vayas a agarrar este H, te vas a tener que saber que no pertenece a lo generado por Z. Y para eso vas a tener que calcular todo lo que genera Z. Pero bueno, sabés que es más grande que el anterior. En particular, para los grupos manejables, digamos, no vamos a pasar nunca mucho más de U43, creo. U101 sería tipo bastante alto. Dos o tres pasos, o sea, dos o tres pasos de un algoritmo así ya seguro terminan. Medio embole calcular estos, ¿no? Pero, si recuerdan, lo vimos en la parte A, vimos cómo se definían el A y el B exactamente. Es decir, pueden saltearse todo el razonamiento y decir A vale tanto, B vale tanto, con los exponentes, como ya los habíamos notado, y ya está. Entonces, el algoritmo, si no les molesta, capaz no lo vemos. Pero es eso que enuncié, ¿no? Es decir,
Toman un elemento, chequean si es generador. No es generador, toman otro elemento, chequean si es generador porque tiene que calcular el orden. Tienen el orden de cada elemento. Si ninguno de los dos genera, crean este elemento con Q y K, según estos números de la parte A, y saben que el orden va a ser el mínimo común múltiplo. Si el mínimo común múltiplo es phi de P, bueno, terminaron porque esto es generador. Si les queda más chico, calculan lo generado por Z, chequean un elemento que no pertenezca a lo generado por Z y repiten, ¿no? Y dicen, bueno, genero el nuevo elemento, pero ahora con el orden de Z y el orden del otro elemento que no pertenece a lo generado por Z. Y eso lo repiten varias veces, generando estos números para cada par, y tal, calculan. Si se fijan, ahora ¿qué información tenemos? Bueno, ya vamos con el 10 que cuento algo, o sea, hago un enunciado y ya vamos. ¿Qué sabemos? Sabemos, si existe raíz primitiva, módulo n, n es igual 1, 2, 4, p a la alfa, 2p a la alfa, con p primo impar. ¿Está bien? Entonces sabemos que si existe una raíz primitiva es en alguno de estos módulos. Ahora decimos, sabemos que existe raíz primitiva, módulo p, para todo p'. Porque es el algoritmo que acabamos de encontrar. Y por el ejercicio, este es el ejercicio, o sea, esto es ejercicio, les anoto el ejercicio al lado. Esto es ejercicio 6 y 7, ¿no? 6 y 7 nos dicen que las raíces primitivas es en estos módulos. Sabemos que existe una raíz primitiva, módulo P', este es el ejercicio 4. Y sabemos que a partir de G raíz primitiva módulo P, o sea, a partir de G raíz primitiva encontramos vamos a otro nombre, K, raíz primitiva, módulo, P a la alfa, o 2P a la alfa. ¿Está bien? Y esto es el ejercicio 8. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que si existe raíz primitiva es únicamente para estos casos. Sabemos que para los casos de P' solamente podemos encontrar la raíz primitiva gracias al algoritmo. Y sabemos que a partir de la raíz primitiva para P', podemos encontrar una raíz primitiva para P a la alfa o para 2P a la alfa. Entonces, con esto la conclusión que llegamos es, existen raíces primitivas exactamente para estos casos y para ninguno más. ¿Está bien? Cualquier otro módulo que se plantee no tiene raíces primitivas. Y estos módulos sí tienen raíces primitivas. ¿Está bien? Porque hay una diferencia entre decir que sí existe raíz primitiva, es para estos módulos, y hay otra cosa que es decir, existe raíz primitiva para estos módulos y solamente para estos módulos. ¿Está bien? O sea, quería mencionar eso porque es como lo importante, es como la conclusión que llegamos a raíces primitivas. Y ahora voy a hablar un poco del 10 que pidieron y yo dije que si tenía tiempo hablaba. El 10 son congruencias que hablan de lo siguiente. Menciona x a la 11, o sea, voy a hacer la 10 parte B. X a la 11 congruente con 38 módulo 43. ¿Está bien? Y la sugerencia dice, utilizar que si G es una raíz primitiva módulo 43, entonces cualquier elemento módulo 43 lo pueden expresar como G a la alfa.
en el ejercicio 2, ¿está bien? Por ejercicio 2, me lo acá, por ejercicio 2, 3 es raíz primitiva módulo 43. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Por el ejercicio 2, 3 es raíz primitiva módulo 43. Entonces, esto de acá lo podemos expresar de otra forma. Lo podemos expresar como 3 a la alfa a la 11, congruente con 3 a la beta, módulo 43. Si hacen los cálculos, pueden ver de que 38 es 3 a la 4. 38, congruente con 3 a la 4, módulo 43. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que 3 a la 11 alfa es congruente con 3 a la 4, módulo 43. Y si recuerdan, lo pueden ver por la parte del ejercicio 9 o también por propiedades que vimos de las congruencias. Esto sucede si, solamente si, 11 alfa es congruente con 4, módulo phi de 43. ¿Bien? Si tienen dos exponentes de igual base a cierto módulo, lo que pueden hacer es olvidarse de las bases, plantear la congruencia de los exponentes siempre al módulo phi del módulo con el que estaban trabajando originalmente. Entonces acá lo que tienen que resolver es esta congruencia. Esta congruencia en sí es bastante sencilla, ¿no? Lo que tienen que decir es, bueno, 11 alfa menos 4 es igual, phi de 43 es 42, 42Q. Entonces dicen 11 alfa menos 42Q es igual a 4. El máximo común divisor de 11 y 42 es 1, por lo tanto, esto tiene... ¿Cómo es esto? Tiene soluciones por ecuaciones diofánticas, a las cuales le encuentran las soluciones y lo que les interesa es el alfa. ¿Está bien? Cuando encuentran el alfa, o sea, hallan alfa, y luego calculan 3 a la alfa. ¿Ven? Siempre sirve esa propiedad. Esta propiedad de acá, si no me equivoco, necesitamos pedir que la base sea comprima con el número de acá. Pero en realidad, porque fíjate que, por ejemplo, suponemos que no es, ¿no? 43 a la algo congruente con 43 a la algo, ¿no? Es decir, lo que estás chequeando es 0 a la algo congruente con 0 a la algo, y te queda, sí, solo sí, estas cosas son congruentes, pero es cualquiera, ¿no? Porque 0 a la algo siempre es congruente con 0 a la algo. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de UDP, ¿no? De los elementos comprimos con el módulo, siempre vas a poder aplicar esta propiedad. ¿Por qué? Porque cualquier base que tengas acá va a ser comprimo con el módulo. ¿Está bien, Pablo? Ah, no, sí, debe ser vos. Es por eso, es decir, en congruencias regulares como las habíamos trabajado antes, no la puedes aplicar siempre. Necesitas que sean comprimos. Dentro de raíces primitivas lo puedes aplicar siempre porque por estar trabajando en el cuerpo UDP, esto es comprimo con esto. Sí puede pasarles que apliquen esta propiedad y acá les quede algo que no tiene solución. Por ejemplo, bajan para acá y le da que el máximo común divisor de entre estos es 3 y lo igualan a 4. ¿Dónde está? ¿Por qué cambiamos el x por 3 a la alfa? O sea, lo primero que decimos es porque podemos, ¿no? ¿Por qué? Porque 3 es raíz primitiva módulo 43. No, Gaetano. Cualquier elemento de 43 se puede expresar como 3 a la algo. ¿Por qué? Porque 3 es un generador, es raíz primitiva. Entonces, cualquier elemento lo podemos expresar como 3 a la algo. Entonces, x a la 11, 38 o sea, 38, podemos expresarlo como 3 a la alfa a la 11, porque x es un elemento de U43, ¿no? Entonces, x es 3 a la algo.
38 es un elemento de un 43, entonces es 3 a la algo. Y en realidad la otra justificación de por qué lo cambiamos es porque, bueno, podemos y nos es de gran utilidad. Tipo, porque simplemente podemos reducir esto a un problema de sus exponentes. ¿Queda alguna pregunta? Perdona que no llegamos a ver un poco más, pero en realidad el práctico estaba bastante denso y me parecía importante ver bastante, porque bueno, la conclusión esa de las raíces primitivas, de que solamente hay raíces primitivas módulo 1, 2, 4, p a la alfa, 2 p a la alfa, es importante. Y está bueno, quería verlo en su completitud, lo pudimos ver todo por suerte, entonces no llegamos mucho a otros ejercicios, pero está. La clase que viene es, vamos a criptografía, que vamos a hablar de Diffie-Hellman y otras cosas. Lo del logaritmo discreto es muy importante. Es importante tenerlo en idea, capaz que no necesariamente sabérselo de memoria. Para criptografía, estoy pensando si es para Diffie-Hellman o para RCA, pero creo que es para RCA. Va a ser medianamente importante, porque, o sea, se basan en los métodos de encriptación de claves, de encriptación con claves, se basan en el logaritmo discreto. Te vas a dar cuenta que es más sencillo, o sea, es más sencillo de lo que parece. Cuando te lo explican acá en el práctico, es tipo, da medio miedo, es tipo, ¿qué es todo esto? Porque es tanta cosa, pero en realidad no es tan complicado. Es tipo, simplemente te dice que es una potencia de algo y sirve, y tal. Entonces, bichalo, capaz que no bichadita y para afuera, capaz que bichadita nomás, o sea, bichalo bien, pero no te lo aprendas a memoria porque lo vas a entender un poco más con criptografía. Pregunta rápida, ¿ya empezaron con criptografía? ¿O la semana pasada dieron raíces primitivas? Bien, 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 bien. No, el teórico me interesaba. Bien, si ya empezaron, genial, porque está, así la clase que viene saben de criptografía y no estamos en cero. Perfecto, entonces. Mucha suerte, nos vamos a ver la clase que viene, como ya les comenté, trabajando en el práctico 10. Seguramente la semana que viene lleguemos a cabo consultas. Yo soy capaz el lunes lo dedico un poco a terminar el práctico 10, lo que nos quede, y con el resto consultas, y el miércoles va a ser consulta seguro. Como ya saben, también están mis clases en la noche para si quieren venir a hacer consultas, estar invitados. Pero nada más, entonces. Bueno, mucha suerte. Nos vemos el miércoles. Mucha suerte, disfruten.